Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de Lenguajes y Autómatas 2. Este video recuerden que es para aquellos que no pudieron entrar y que sirva de repaso también para los que están aquí en vivo, que los saludo a cada uno de ellos para que puedan también estar realizando preguntas o estar un poquito más interactivos en vivo, que no estén tan estáticos y ese es el cometido al menos de que estén acá. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase. Entró alguien más, un momentito, listo. Voy a pasar la presentación para que la puedan ver. De este lado también. Hay una ventana. Ok. Listo. Bueno, entonces vamos a ver. Hoy la clase del día de hoy básicamente va hacia tipos de datos. Entonces es lo que quiero continuar. Primero, me gustaría que me dijeran que investigaron sobre tipos de errores de programación. Habíamos dado esa tarea. ¿Qué tipos de errores encontraron o qué básicamente en qué se diferencian los sintácticos de los semánticos y en sí también de y qué otros tipos de errores hayan encontrado? Eh, ¿Qué encontraron? Esta es la pregunta primero que hago. ¿Hicieron? ¿Investigaron algo? ¿Encontraron? ¿Alguien que me pueda decir la diferencia? Errores sintácticos. Primero, a ver, ¿qué es un error sintáctico? Es Román. un error de sintaxis. Un error de sintaxis, pero ¿qué es la sintaxis en sí? ¿Qué busca? La forma en que se estructura sería, ¿no? Eh, la estructura, vamos a ver. Entonces, no ven todavía eso. Errores en su estructura. Ok. En su estructura, ¿qué más? Se debe a las palabras mal escritas que no admite el lenguaje. Que no admite lenguaje. Ok. Suena bien por ahí. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una palabra mal escrita? Digamos en Java, ¿cuál podríamos decir que es un error de sintaxis? Sería el string ese en minúscula. ¿El cuál? Ah, string Que así. pusiéramos string, ajá. Ajá. Sí, sí. Eso es un error de sintaxis porque en un momento no está bien escrito, ¿no? Muy bien. ¿Otro? Ok. El famoso punto y coma también podría ser un error de sintaxis. Sí. Ok, cuando falta, ¿no? Falta punto y coma. Bien. ¿Qué más? Cuando utilizamos palabras reservadas como variables, ¿sí? Ah, ok. ¿Podría ser o no? Palabras reservadas como variables. Este. ¿Qué tipo de error creen que sea ese? Semántico, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que causa un error, pero algo que no está declarado todavía, ¿no? Causa un error que no está declarado. Podría ser, tal vez. Como un operador que quisieras utilizar, pero ni siquiera lo has declarado, como una letra o algo que le tienes que dar valor, pero no está todavía en el código. Ok. Suena interesante. Ok, entonces empezamos a entrar con los errores semánticos. ¿Cuáles son los errores semánticos en sí? De hecho, las palabras reservadas, aquí estoy viendo que podría ser un error léxico en sí.
Entonces tenemos dentro de otros tipos de errores lo que son los errores léxicos. Y ahí sí encontramos las palabras reservadas. Bien, entonces, básicamente lo que estamos viendo es que sintaxis es aquello que nosotros cómo lo escribimos, que tenga una buena sintaxis en sí. La sintaxis viene siendo, por ejemplo, que cada palabra esté bien escrita, en este caso del lenguaje, por ejemplo, en Java, por ejemplo, los objetos tienen que estar escritos en mayúsculas, los métodos que comiencen en minúsculas, el punto y coma, que esté escrito con los operadores correctamente. Ese podríamos hablar de una regla de sintaxis en sí. Mientras que el léxico es un poco más hacia las mismas palabras. Errores léxicos podemos ver, por ejemplo, que puede ser como nombres ilegales de identificadores, en este caso lo que es las palabras reservadas, un número que contiene caracteres inválidos o no está formado correctamente, otras palabras, básicamente eso vendría siendo como los errores léxicos que podríamos estar generando. Y bueno, hablábamos la vez pasada de los errores semánticos. ¿Qué era un error semántico en sí? Bien, ajá, Román. Sería los que violan o los que sobrepasan alguna regla, ¿no? Sería en este caso, pues ya querer, por ejemplo, poner a lo mejor una variable pero sin declarar. Ese estaría violando ahí un error, ¿no? Estaría sobrepasando. Ok, aunque eso de sobrepasar alguna regla, también lo vemos en los otros errores, porque también las reglas que tenemos en la sintaxis básicamente nos habla de escribir bien, ¿no? De léxico, que al menos utilizamos las palabras correctamente. De ahí los semánticos, entonces, ¿qué es una semántica? La semántica va hacia que utilizamos correctamente a lo que nosotros estamos utilizándolo. Por ejemplo, ahorita lo que vamos a ver de tipos. Veíamos la semana pasada esto, básicamente. Una asignación de tipos incorrectas, por ejemplo, que utilizáramos in X y X le asignáramos luego hola, era una cadena y esto ya es un error porque estamos hablando de una semántica incorrecta. Si la semántica nos habla de que al menos tiene que respetar su tipo de dato, entonces no puede haber este tipo de asignación o colocar una mala, utilizar un mal operador, comparar, por ejemplo, aquí si comparamos X y 5, es una mala comparación porque aquí X es una cadena y no podemos estar comparando una cadena con un entero. Eso también estamos utilizando un operador incorrecto dentro de nuestra semántica. Entonces, básicamente lo que hace el compilador o lo que tratamos de hacer o analizar es que primero veamos qué tipos de errores vamos a estar teniendo. Primero que esté bien escrito, posteriormente que todo esté en orden, vamos a decirlo en lo léxico, y al último ya lo semántico, que realmente tenga una lógica. Vamos a tal vez aquí trazar en lo que es error semántico una lógica de datos, ¿no? De información vamos a tenerlo, ¿no? Tal vez. Porque, por ejemplo, primero podemos ver un error en que esté bien escrito algo, ¿no? Podemos tener aquí string y podemos tener ahí luego la misma palabra reservada, ¿no? String, string. Posiblemente se pueda utilizar, posiblemente no, dependiendo del lenguaje también, de lo que podamos estar teniendo. Por ejemplo, ¿cuáles son alguna palabra reservada en Java que no podríamos utilizar? ¿Cómo cuál podría ser?
Palabras reservadas en Java puede ser el if, el goto, default, el do, el this. Entonces, ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, esta declaración de variable en un momento? Y yo pongo in, if, ¿estaría correcto? Esa parte. No, ¿Por qué? De hecho, in es así. Primero, porque ajá, if es una, bueno, porque if es una palabra reservada y se utiliza como para comparar algo, ¿no? Si, excelente. por decir, si queremos decir si 5 es mayor a 3 o algo así, Algo entonces así, no ¿no? puedes meterlo junto con el if. Ujú. En este caso, lo que yo estoy tratando de declarar es una variable, pero analizando de la sintaxis, está bien escrito, por así decirlo, porque pues tengo lo primero que es un int, luego pongo el if, luego pongo el igual, luego pongo el 5 y luego pongo el punto y coma, ¿no? Sintácticamente está bien escrita. Léxicamente ya no está bien escrito porque estoy utilizando una palabra que no es que está reservada, entonces ahí nos puede marcar un error. Pongámosle el x, ¿no? Y ya luego, si yo quiero hacer esto de x es igual a hola, entonces ahí tenemos ya un error de semántico, porque aunque esté bien escrito, tiene un buen léxico, pero la semántica nos está diciendo que no está bien escrito, básicamente. Entonces, es ahí donde podemos estar aterrizando estos tipos de errores que podemos estar teniendo, ¿no? Bueno, ahora, para esto vamos a ver cómo nosotros podemos estar definiendo algunos tipos de tipados que podemos estar teniendo. ¿Qué es la verificación de tipos? ¿Quién puede leer esta parte para que no sea el único que yo lea? O digo por orden de lista. Diego, Yo leo, profe. a ver. La fase de análisis semántico tiene que validar que un programa, además de ser sintácticamente correcto, es además coherente con su contexto y, por tanto, tiene sentido, pues que no vamos a sumar números con cadenas o los tipos que se utilizan se hacen de una forma adecuada, por citar alguno de los controles que podemos hacer. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, aquí nos está diciendo que el análisis semántico tiene que validar que sea, además de que sea sintácticamente correcto, o sea, que esté bien escrito y que sea coherente en su contexto, y por lo tanto tiene sentido, puesto que vamos a sumar números con cadenas o los tipos que se pueden utilizar de una forma adecuada. Bueno, aquí nos dice que ya tiene que tener un cierto sentido. La palabra clave creo que es esta. Que tiene que tener sentido en lo que nosotros estamos escribiendo dentro de nuestro código. Entonces, hay dos reglas o tipos que podemos estar teniendo en esta verificación de tipos. ¿Quién puede leerlos? Además de Diego. A ver. Pues si quiere yo leo, profe. Ok, Guillermo. A ver. Verificación de tipos. Perdón. ¿Sí? Ok. Es que Verificación de tipos. Sí. Sí, no hay problema. Interferencia de tipos. Una de las tareas principales de un compilador en la fase de análisis semántico es el cálculo y el mantenimiento de la información de tipos de datos. Okay. Verificación de tipos. El uso de tal información para asegurar que cada parte de un programa tenga sentido bajo las reglas del tipo de lenguaje. Gracias. Entonces, esas son como las dos acciones que tiene que hacer el compilador. Primero tiene que ver una inferencia de tipos, que es básicamente es tratar de darle cálculo y mantenimiento a la información en tipo de datos, ¿no? Y verificar de tipos, que es el uso de la información que asegura que cada parte del programa tenga un sentido bajo las reglas del tipo de lenguaje. En este caso, como decía Román en un momento, era que se saltaba una regla o que violaba una regla, pero ¿qué tipo de regla iba a ser esta? Esta es la que tiene que, las reglas en este caso de las semánticas son las que tienen que tener sentido
a lo que es la información respecto a cada lenguaje. Y tenemos aquí algo importante, reglas respecto a cada lenguaje, porque cada lenguaje tiene pues sus reglas diferentes. Entonces, bajo esas reglas, también va a estar analizando diferentemente. ¿Ustedes en qué lenguaje han programado? Me gustaría saber. Sus materias tal vez han estado programando en Java, pero no sé si han programado o se han aventurado en programar en otros lenguajes. En Processing, ¿Processing? ¿Cuál es ese? Processing. A flexible support skateboard and a language for learning how to code with. Pero es un lenguaje de programación integrado al código abierto basado en Java, de fácil utilización y que sirve como medio para enseñanza y producción de proyectos. Ok, voy a explicarlo. ¿Alguien otro lenguaje que han utilizado? C, dice Román, ok, muy bien. Ese es otro lenguaje. ¿Han utilizado alguno para orientado web? No sé, un PHP, JavaScript, tal vez. Ruby. ¿Has programado en Ruby? Oh, muy bien, Fátima. Órale. Suena muy, muy bien eso. Ruby es bonito. ¿Otro lenguaje que hayan programado? Tal vez orientado a móviles. ¿Han programado alguien móviles? ¿O en otra plataforma como Mac con Wi-Fi? Tal vez, bueno, cada uno de esos lenguajes de programación van a tener en sí sus propias reglas. Entonces, de ahí que pueden, en un momento, dependiendo de esas reglas, pues va a tener ese sentido, bajo qué reglas va a estar para poder verificar sus datos que tenga. En sí, en esta verificación de tipos vamos a ver algo que hemos estado viendo ahorita durante este momento, que ha sido primero un análisis sintáctico, y dentro del análisis sintáctico vamos a ver el árbol sintáctico. Si se acuerdan que las primeras clases, la primera clase que veíamos, era cómo armar un árbol de expresiones. Entonces, dentro de este árbol sintáctico, tenemos que tratar de comprobar los tipos de datos también que estamos teniendo y otros controles semánticos que podríamos estar también colocando, que obviamente recuerden que son reglas que se tengan en cuenta dependiendo del lenguaje. Por ejemplo, otro control semántico dentro de Java podría ser el que no utilicemos una variable o no podamos utilizar algún método, que definamos alguna variable y que nunca la utilicemos. Entonces, dentro de la semántica te dice, ¿y por qué la declaras? ¿No? O sea, ¿por qué la estás declarando si no, no la estás utilizando? Ese sería un error semántico o una advertencia semántica, vamos a decirlo así. O los otros tipos de comprobación de tipos que habíamos visto. Dentro de esta fase, que es la fase semántica, entonces ya estamos listos para poder generar ya un código intermedio y que posteriormente se haga en código medio. Recuerden que entonces su anterior también materia de lenguajes autómatas 1 tenían ya que ver lo que es la sintaxis, los otros tipos de análisis para poder ya llegar a este tipo de análisis semántico. Entonces, el análisis sintáctico también lo vieron en la parte de la primera materia y ya en este caso ya aterrizar el análisis semántico y posteriormente ya poder generar código intermedio en este caso, que ya podrían ir construyendo su compilador. Recuerden, esta materia va más hacia enfocada a que construyan su propio compilador. Ahorita estamos entendiendo qué es lo que hace para que ya al final puedan ustedes llegar a la programación. Bien, algo importante que hay que tener en cuenta es que dependiendo de la tarea que hagamos, que haga el lenguaje que estamos construyendo, en el compilador la comprobación de tipos puede ir intercalada con otros controles semánticos, puesto que no dejan de ser acciones que el diseñador decide cuando se realizan. Obviamente, dependiendo del lenguaje, incluso si queremos hacer un nuevo lenguaje de programación, tenemos también que tener bien diseñadas nuestras reglas de cómo va a estar comprobando estas cuestiones semánticas que vamos a estar teniendo. Ok, tipos, ¿quién lee tipos? La siguiente diapositiva. Aparte de los que ya han leído.
Yo, Algo, profe, a ver, cada símbolo del lenguaje lleva asociado un tipo. El tipo que se asocia a cada símbolo lo utiliza el compilador para saber cómo debe tratarlo, así como determinar qué operaciones se pueden realizar sobre él. Por tanto, un tipo de datos son un conjunto de valores que llevan implícitas ciertas operaciones. Por ejemplo, reales, enteros, flotantes, booleanos, cadenas. Solo los enteros y flotantes pueden ser sumados, resultados, multiplicados o divididos. muy bien, gracias. De hecho, aquí lo que podemos ver es que depende de los tipos de datos, también podemos ver qué operadores pueden utilizar. Por ejemplo, enteros y flotantes solo pueden ser sumados o divididos o multiplicados, pero también podemos hacer esto que tenemos aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Que podemos hacer esto. En este caso, voy a copiar, pegar. Bien, obviamente números sí los podemos estar sumando, ¿no? En este caso, entonces si digamos que una variable A y una variable B, que son enteros cada una de esas variables, sí las podríamos estar sumando en este caso. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? En este caso, in es igual a y string es igual a B. Esto lo puedo hacer en Java, A más B, y si yo le pongo otro contexto que tendría sería este. Si yo le pongo system.out.print. Esto yo lo puedo hacer. Vamos a subir tantito. Mandaría una sección, ¿no? Porque Porque está combinando dos tipos de datos. En este caso, pues no, para empezar, la IN la está declarando con un valor que no está en los posibles, que es una letra. Pero curiosamente en Java la regla sí te va a dejar. ¿Por qué? Porque esto es el símbolo de más se convierte en una concatenación. Concatenar. Entonces, aquí en este caso sí te va a dejar realizar esta operación de system.out.print cuando imprimes pantalla e imprimes un int con un string, sí se puede, porque en este caso no está sumando, sino está concatenando. Pero en este caso, precisamente, esa es la regla que pone Java. Java pone la regla de ¿cómo se llama? De concatenar, que sí se pueda realizar. En este caso, el operador más cambia y cambia a concatenación dentro de Java, obviamente. No han hecho algo así como esto que diga aquí, A es igual a 1 más 3, por ejemplo, que obviamente ahí sí se puede. Y B que diga más adelante, que B sea como un mensaje que diga, es el resultado de la suma, por ejemplo, ¿no? ¿Sí lo han hecho antes en algún programa? Y en la misma línea sí se puede, ¿no? En este caso, en esta expresión, si ponen un mensaje en un string y luego lo concatenan con un integer, sí se puede. Dentro, obviamente, y recuerden, del lenguaje Java, en este caso. Pero para esto sí lo van a poder. Traten de hacerlo, de programarlo si quieren, y lo van a ver que sí resulta, básicamente. O, a ver, déjenme nada más aquí abrir tantito. Para que vean. Que no se vayan así con la duda. Bueno, lo que abre. Pero sí, básicamente lo que hace aquí es concatenar. Y lo que se hace entonces, esa es la regla a la que se va dentro del lenguaje, ¿no? Ese es el tipo de expresiones que podemos encontrar dentro de lo que es eh, NetBeans, dentro de lo que es Java, básicamente. Ay.
A ver. Ay. Momento. Que como reinstalé varias cosas en mi máquina, no había abierto hasta ahorita NetBeans. Entonces, voy a pausar tantito el video acá. Ok, volvimos aquí. Voy a ponerles aquí la pantalla. Voy a ponerles también dentro de la presentación. De aquí. La ventana. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, y aquí pongo string, el resultado de la suma es, y pongo b, tal vez string es igual a b. Ahí ya me empieza a botar errores, porque no lo quiere en main. Vamos a hacer un método rápido que sea vamos a meter un método. Ok. Tenemos aquí entonces. Público. Ay, ¿dónde estoy? Ya está, prueba, ajá. Bueno, no, que sea constructor tal vez nada más, pero sí que fuera nada más un constructor. Ok, ¿por qué no quieres? Rim, y vamos a poner A más B. En este caso. Rayos, ¿por qué me está marcando error? A ver, vamos a ponerlo aquí, no sé. Pues ahora, ¿por qué me está marcando error? Punto y coma, pues es punto y coma. Ay, qué tonto soy. In A. Ok. In A es igual a A más 1. Bueno, en este caso tenemos entonces un tipo entero, que es la A, y un tipo string, que es B. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer, a ver si lo quiero hacer como si lo corro, en este caso, sí no me va a marcar ningún error. ¿Por qué no me marca ningún error? Bueno, aquí porque el resultado de la suma es. Primero pongo A más B, pero podríamos estar aquí intercambiando lo que es B más A, y ya va a salir esto mejor. El resultado de la suma es 4. En este caso podemos incluso hasta poner la suma 1 más 3 ahí para estar colocando qué es. Y sí, está haciendo la operación, no me está marcando ningún error. ¿Por qué? Porque en este caso, les digo, el operador es de concatenación,
La regla que tiene Java en este caso es para concatenar una expresión y sí podemos concatenar lo que es un entero con un string, básicamente. Eso es lo que podemos estar teniendo en este caso. Voy a copiar esta partecita para llevármela a la presentación. Bien, voy a dejar de compartir. ¿Alguien entró? Ok. Ay, creo que me oscurecí aquí. Listo. Entonces, dentro de nuestro sistema que estamos teniendo, que teníamos acá, voy a presentarles de nuevo nuestra querida presentación. Aquí vamos a modificar nada más esto. Aquí voy a pegar lo que habíamos hecho. Y que básicamente, pues aquí el operador que tenemos es básicamente de concatenación, no es suma. Entonces, la regla básicamente que tenemos que estar viendo, esa regla que vemos es básicamente a concatenar, no es una suma que podemos estar nosotros teniendo. Reglas. Entonces, con la idea principal que quiero que se queden es eso, que cada lenguaje tiene una regla diferente y que respecto a esa regla diferente sí podemos nosotros realizar básicamente lo que son a las operaciones respecto a las reglas que tiene. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos hacer esa comprobación de tipos? ¿En qué punto, qué momento creen ustedes que podemos hacer la comprobación? ¿Cuál podría ser? Pistas. Durante que estemos escribiendo el programa, por ejemplo, aquí lo que hacía NetBeans era ayudarme y estar antes de compilarlo, ya me estaba declarando errores, por ejemplo, en NetBeans que le estaba poniendo in igual a, me estaba confundiendo, ahí ya me estaba teniendo errores de sintaxis, ¿no? Entonces ya NetBeans me empieza a dar errores, ¿no? Pero ¿en qué momento podemos nosotros estar estableciendo este tipo de reglas o en qué momento podemos nosotros comprobarlo? ¿En cuál se imaginan ustedes? Errores semánticos de comprobación de tipos, obviamente. ¿En qué momento podemos decir que un int y un integer o otra expresión no podemos hacerlo o sí podemos hacerlo? Ok, puede ser, si no tienen alguna idea, les digo, puede ser en los momentos, puede ser durante el tiempo de ejecución o el tiempo de compilación estática. El tiempo de ejecución es algo más dinámico porque es cuando ya esté corriendo el programa y que lo esté identificando los tipos y puede decir, ahí hay un error. O tiempo de compilación, que mientras se compile, entonces pueda estar dándonos en un momento lo que es el error, ¿no? Puede ser mientras se está ejecutando el programa o mientras está compilando el programa en ese sentido. Y que cuando se compile, en un momento ya me diga ahí que tenga. De hecho, podemos hacer la misma expresión con esto, básicamente. Les voy a poner de nuevo NetBeans para que ustedes puedan ver el ejemplo. Voy a cortar aquí la pantalla. Vamos a poner la pantalla completa. Y se las pongo aquí también, dentro del en vivo. Dejo aquí, vamos a ver la pantalla de NetBeans. Bien, aquí por ejemplo agregué un nuevo error dentro de NetBeans, que aquí sí podemos ver un poco más cómo es esta regla de datos. Incluí una nueva variable que es C para poder que sea un entero, por ejemplo, y en esto ya incluso hasta NetBeans me está aquí dentro de la... NetBeans es muy bonito la herramienta o el IDE, porque luego está comparando, está tratando de comparar. Si yo compilo, igual me va a lanzar aquí la excepción de que hay un error, ¿no? Dentro de este error
dice incompatibilidad de tipos. Un string no puede ser convertido a un int. Entonces, aquí sí estamos viendo que no estamos respetando la regla, al menos de estar teniendo este de tipos. Sí podemos respetar la regla abajo de concatenación, pero no podemos respetar la regla, en este caso, de lo que es la suma que podemos estar teniéndolo. Ese también lo voy a copiar para que lo tengan a la mano en la presentación. Dentro de... Aquí lo veo. Bien. Entonces, básicamente es lo que podemos nosotros estar teniendo dentro de nuestra, de los tipos de datos. Ok, aquí también, entonces, esta ejecución lo hace dentro de qué tiempo de ejecución o de compilación. ¿Cuál es ese momento en el que lo está haciendo? Al menos Java. Ejecución o compilación. ¿En qué momento hizo esta determinación de error de tipo, al menos? Voluntario. Ejecución. ¿De qué? ¿Ejecución? No, de hecho, el tipo de ¿en qué momento hizo la comprobación de tipos? Al menos el compilador aquí en Java fue durante la compilación, porque compilamos y luego nos botó el error. Si fuera dentro de ejecución, lo que pasaría fuera que no No, yo dije compilación. ok, entonces estás bien, Alex. Perdón. Sí, dentro de compilación sí, porque cuando compiló, ahí detectó rápido el error, pero si no fuera dentro de compilación, entonces estaríamos haciendo el programa y dentro de ejecución podríamos meter datos y lo está analizando y lanza ahí la excepción que no pueden ser compatibles, pero ya dentro de cuando esté ejecutándose el programa. Entonces, esa es la diferencia en qué momento se puede estar comprobando. Ok, vamos a ir viendo esta parte. Dice reglas que hay que aplicar para la asignación de expresión de tipos. ¿Alguien que lo pueda leer rápido? A partir de los puntos 1, 2 y 3, que son reglas que hay que aplicar para asignar la expresión de tipos, bien sean simples o complejas, a las distintas estructuras de un lenguaje. ¿Qué reglas entonces tendríamos que estar realizando? ¿Alguien? ¿Están tímidos? No. Yo, profe. A ver, adelante. Lucy. 1. Gestión de declaraciones. Consiste en la inserción en la tabla de símbolos de los identificadores y sus tipos, teniendo en cuenta el ámbito en el que se han generado. 2. Verificación de tipos. A partir de la información existen en la tabla de símbolos, verifica que se cumplan las reglas asociadas a las distintas estructuras del código fuente. 3. Inferencia de tipos. En lenguajes que no requieren la definición de tipos, cuando hay sobrecarga de operadores o polimorfismo, hay que inferir el tipo de un dato o estructura en función de los distintos tipos de datos que intervienen. Muy bien. Como consecuencia del sistema... Sí, okay. Sigue. Ok. Como consecuencia del sistema de tipos que se implemente para el lenguaje en concreto, se habla de lenguaje fuertemente tipificados o débilmente tipificados. Tipificados. Es una nueva palabra que están aprendiendo ahorita. Muy bien, gracias, Lucy. Ok, tenemos entonces lo que son estas 3 reglas, al menos una forma de cómo podemos estar teniendo este tipo de datos. Y las palabras claves que podemos estar viendo es tabla de símbolos. Vamos a estar trabajando con algún tipo de tablas para poder identificar cuáles son los datos que estamos manejando y qué reglas son las que vamos a estar implementando y si cumple con esa regla, básicamente. Entonces, dependiendo, antes de poder hacer nuestro compilador y antes de empezar a poder estar ya programando y decir, pues vamos a hacer esto, hay que definir qué tipo de reglas va a tener nuestro lenguaje
para poder hacer esto en contexto, básicamente, lo que es. Bueno, y nos habla entonces que puede haber dos tipos de lenguaje, algunos los que son fuertemente tipados o débilmente tipados. Por ejemplo, los que son débilmente tipados vamos a ver en JavaScript. En JavaScript, por ejemplo, podemos nosotros escribir fácilmente este código. Let resultado es igual a X, que si se dan cuenta está entre comillas, es un carácter más 5, que como no está en comillas, podemos interpretarlo como un número. Pero como no está definido, entonces el resultado que podemos tener de resultado es igual a x5. O sea, lo que hace es concatenarlo. Y concatena lo que es el string junto con el integer, o en este caso el número, y los junta, los concatena y los vuelve a un string. Esto es un lenguaje débilmente tipado, porque no tiene unas reglas tan fuertes para estar tipando. Pero, por ejemplo, un tipado fuerte, por ejemplo, en Python o Java, también podemos estar hablando de tipados fuertes, es que nos están devolviendo errores. Si yo pongo igual lo mismo, el resultado es igual a x más 5, lo que nos va a dar es un error. El tipo de error dice debe ser string, no int. ¿Por qué? Porque lo primero que toma es el carácter string. Entonces te está diciendo aquí que tiene que ser del mismo tipo para poder realizar la función. Pero si se dan cuenta, dependiendo del lenguaje, pues vamos a encontrar diferentes reglas y diferentes resultados en este caso. Quería encontrar otra imagen para poder decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una, por ejemplo, también ahí que dice que hay algunos he visto, de hecho, en el grupito ahí de memes para programadores, y también ahí luego están mostrando sus prácticas, ¿no? Y de repente también les concatenan, ¿no? En este caso, pues vemos, ¿no? Que Java dice, no podemos comparar un string con un int, ¿no? Y y JavaScript dice, una variable es una variable, ¿no? O sea, lo va a hacer, va a tratar de hacer cualquier operación, porque es su regla, ¿no? Es sus reglas que está tratando de hacer y va a tratar de hacer la operación como él pueda. Pero Java en este caso, pues dice, no, tiene que ser al menos que tengan que tener bien las reglas, ¿no? JavaScript no le importa. Bueno, entonces tenemos también la regla de sintaxis, algunas cuestiones aquí que podemos ir recordar. Tenemos que tener entonces regla de sintaxis de sintaxis de tipos, ¿no? ¿Cuál es la regla que podemos escribir para poder expresar un tipo que podemos estar teniendo? Que es la regla que construye el tipo de una expresión a través de los tipos de las subexpresiones y por tanto requiere que esas expresiones estén declaradas previamente. Son las más habituales y son las de forma E1 es de tipo T por E2 en este caso, ¿no? Que el tipo que tenga E1 dependerá de los tipos que tenga T y E2 y de lo que indique la regla respectivamente para el producto cuando son del mismo tipo. Por ejemplo, enteros o cuando uno de ellos es real, en este caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si sumamos un entero con un real? ¿Cuál es el tipo de regla que podemos estar teniendo ahí? Reglas de inferencia de tipos. Quiere decir que es el tipo de una construcción a partir de la forma que se utiliza. Este mecanismo se utiliza en lenguajes que no requieren una declaración de tipos, como por ejemplo ML, que comprueba los tipos, pero no es necesario que se declaren los nombres de las variables. O por ejemplo en Python tampoco es necesario que se ponga qué tipo. Python también lo que hace es infiere el tipo, qué tipo de dato es y en un momento lo empieza a utilizar. Claro que es tipado fuerte, pero empieza a tratar de analizar qué es lo que estamos tratando de hacer. Infiere básicamente. Ok, entonces, sí, ya llegamos al último. Lo último ya sería esto, que la expresión A03 es encontrar al menos 3 lenguajes de programación fuertemente tipados y 3 con un tipado débil, y puedan realizar un esquema con ejemplos. Que puedan en un momento encontrar 3 lenguajes de programación que sean débiles y que digan, este es débil y por qué, ¿no? Tal vez encontrar un pequeño ejemplo, y que puedan encontrar algún fuerte y que pueden decir, este es fuerte. Por ejemplo, si volvemos aquí, vemos que JavaScript, aquí ya les tengo uno, y ya les tengo un ejemplo. Lo que hace es esto, es un tipado débil y tenemos este ejemplo, ¿no? Que nos da este resultado. Mientras que Python, si nosotros escribimos esta expresión, nos va a dar como resultado un error, básicamente. Entonces,
Eso es básicamente lo que sería la primera parte. Y la segunda, les voy a subir un documento donde tenga algunos tipos de expresiones. Son 3 tipos de expresiones. Me gustaría que hicieran un tipo de mapa conceptual, dependiendo de qué tipo de expresión de tipos podemos encontrar y podemos también analizarlos en ese sentido. Bueno, ¿dudas, preguntas? Del lado del en vivo, ¿no? Que quieran también aportar para sus compañeros que no entraron. ¿Ninguna? Bueno, buenas noticias, al menos antes de despedirme al menos de la grabación. Buenas noticias, ya tenemos módulo a partir de hoy, entonces, pues apenas nos lo activaron, entonces durante el fin de semana estaré subiéndoles la información que les he estado compartiendo a través de YouTube para que ya lo tengan concentrado en módulo, y aparte los apartados para que ya puedan empezar a subir las tareas que están pendientes de poder calificarlas. Entonces, durante el fin de semana les mando mensaje para que lo puedan estar teniendo en cuenta. Hasta el momento ya recibí... Sí, María. Entonces el lunes no tendremos videollamada con usted, ¿verdad? Eso es lo que iba apenas a decirles. Apenas ahorita recibí el correo. De hecho, lo estoy leyendo. Lo voy a leer en un momento. Porque ahorita durante la clase llegó el correo y lo vi. Dice aquí suspensión de labores. Entonces les voy a leer. Dice aquí, sírvase el presente para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo permito informarles que de acuerdo al calendario escolar se suspenden labores el día 15 de marzo, reincorporándose a labores el día martes 16. Por lo que no vamos a tener llamada en vivo al menos o algún video durante el lunes, pero también tendré tiempo para poder actualizar lo que es módulo, para que ya tengan ahí bien los apartados de módulo y puedan también estar en medio de las actividades. Entonces nos veríamos hasta el próximo viernes, básicamente. Mientras, véanlo como una temporada ahorita de ventaja para poder ponerse como que al corriente, igual los que apenas han estado entrando, han estado incorporándose a la materia, para que se pongan en contexto para reincorporarse a las actividades que he dejado. Y vean los videos también que he también subido, básicamente. Pero sí, el lunes no hay sesión, al menos conmigo. Para arreglar el puente de Ben. ¿Perdón, Alex? Aprovechar para recordar el puente de Benito Juárez. Exactamente, es el recordatorio del puente de Benito Juárez, que el año pasado pues nos dio muchas tristezas y pues ojalá este puente no nos dé tantas tristezas, básicamente. Pero bueno, ya. El puente de Benito Juárez se juntó con el puente de Benito Juárez. De hecho, sí, se encontraron ahí. Hay un meme, de hecho, de los dos Spider-Man que se encuentran y sí, el puente de Benito Juárez se encuentra con el puente de Benito Juárez. Ok, bueno. Primer aniversario del puente de puentes. El aniversario del puente de puentes. Bueno, si no hay dudas de parte del en vivo, me despido al menos de los que están viendo el video en YouTube para que puedan en un momento salir. Bueno, nos vemos. Recuerden poner comentario dentro de los comentarios de YouTube para que se cuente como participación. Nos vemos luego. Bye.